Buenos días y bienvenidos a un nuevo video. En este proyecto de la construcción de nuestra casita rural es un día muy importante. Pero bueno, primero vamos a empezar cortando el pasto. Acá ya estuve cortando un poquito, siguiendo con el consejo de muchos amigos. Me conseguí la maquinita eléctrica. Esa es una Luxoft de 1000 watts. Es lo que bueno, más o menos estaba en precio. Y pude cortar bastante bien. El otro día de noche la agarré y bueno, para jugar un poco, para probarla, y anduvo. Pero mi vecino, mi amigo Rogelio, me prestó una máquina de las que tiene él, que son profesionales, son buenas. Acá me puso el chaleco, todo. Así que ahora voy a arrancar a cortar el pasto como si fuera un profesional. Y mientras tanto, Cande va a estar limpiando la casa rodante, lavándola, porque tiene muchísima tierra. Y vamos a estar siguiendo con el plan del otro día. En la semana visitamos a nuestros amigos de San José Pinturerías. Hicimos preguntas, charlamos un poco, tomamos mate y nos dieron bastantes cositas que van a estar viendo. Una de esas es la pintura definitiva para la casita rodante. Así que la idea de hoy es lavarla bien y empezar por lo menos con la primer mano. Buenas, permiso. Pero vamos al sintético blanco, uno más chiquito. Yo tenía 1 litro que me habían dado para probar en la casita. Más que nada por el tema de que como es chapa de zinc, ¿no? Teníamos miedo de que no quede. Pero quedó y quedó perfecto, ¿no? Así que ahora nos estás dando 4 litros como para cubrir 1 o 2 manos. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias, Fran. No, de nada. Después te cuento cómo resultó todo. Dale, perfecto. Además de eso están por venir mi suegro y mi suegra, Gustavo y Trinidad, quien ya conocen, que nos dieron una mano muy grande con el tema de la cañería de agua, de la pérdida de agua que tuvimos hace un par de semanas. Y bueno, ellos traen una sorpresa. Nosotros ya la conocemos, ya la compramos, pero es una sorpresa para ustedes que vamos a estar colocando también el día de hoy. Hola. Bueno, ahí llegó el Gusti, mi papá. Saludá. Hola. Y trajo un regalito que en realidad no había quedado pendiente traerlo, y como nosotros venimos en moto, está difícil traerlo. Lo así compró que Cande. Bueno, Cande compró el hornito y también estuvimos charlando estas semanas nuestro problema de que nos morimos de frío en el invierno, y en el verano, bueno, es un poco inevitable porque es vida exterior, pero también nos morimos de calor. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la mejor forma para solucionarlo? Ustedes saben que quería poner una salamandra, que quería hacer de todo, pero bueno, al fin y al cabo llegamos a la conclusión que lo mejor era comprar un aire. Así que bueno, acá está, y acá Gus, nuestra salvación, nos lo va a colocar. Así que bueno, estamos muy contentos, más que nada por el verano, no tanto, porque bueno, es calor y ya está. Acá la noche refresca un poco, pero más que nada por el invierno, porque este es frío y calor, y la verdad que estamos contentos porque el invierno vamos a poder estar tranquilos. ¿puedo decir algo? Yo me río con Facu porque decimos, tenemos nuestro cuchitril y con aire acondicionado. Así que igual estamos muy felices. No necesitamos más nada. Acá nosotros tuvimos el problema, si se acuerdan, de que nosotros cortamos los pallets con la amoladora, y el disco, que en teoría era para madera y qué sé yo, se derretía. Entonces, de tanta temperatura se hermanó con las piezas que agarran el disco, y ahí nuestro salvador. Yo estaba intentando sacarlo y no puedo. No quiere. No quiere salir, ¿no? ¿No sale con golpe de karate? Ay, no. Pero Pero si eres con algo más duro, capaz que tu mano. con una madera, algo. Sí.
Qué raro, ¿eh? Está complicado, che. Pasa que levantó mucha temperatura. Todos estos banquitos los corté con la amoladora A antes ver. de tener la circular. Dame la llave. Está clavadísima. No, che, esto está imposible. Gus, ¿cómo hiciste para lograr esto? Y bueno, tuve que agarrar con la Con la mágica. llave de caño. Le tuve que dar. Semejante palanca, mirá si no va a salir. Se decía que se calentó tanto que se apretó a fondo y no podía salir el disco. No, Pero bueno, no salía. no hay nada que se le resista a Gustavo. Acá está Cande probando la resistencia de mi creación. Y por ahora va, ¿no? Sí, la tendríamos Se está moviendo un poco. tenemos que haber sacado, pobrecita, pero... No, igual está bien pintada, no pasa nada. Está limpiando un poquito la casita. Increíble la mugre. Que hace 2 años que está acá, más o menos. Un poco menos. 1 año y medio. Y la verdad que está juntando la mugre. Bueno, sí o sí había que limpiarla bien antes de pintar porque era un desastre, si no. Muy bien, Esperancita. Siga así, Esperancita. No le digo mucho porque después me golpea. Bueno, ya pudimos limpiar la casita, así que ahora voy a pintar. ¿Cómo va eso? Bien, ¿Cómo va eso, mi vida? incómodo nomás, Y esa es la parte más complicada. pero va bien. ¿Llegaste arriba de todo entonces? Sí. Porque ¿Viste? justo, claro, estaban estos troncos, entonces bueno, ahí llego. Viste que sos súper poderosa. Acá estamos discutiendo porque Cande quiere ponerlo en blanco eso y... tenía. Si tenemos negro también. Bueno, y así quedó brillante, pero solo con una mano. Y la puerta no la pinté mucho porque la idea es hacer una nueva, pero con 2 manos yo creo que va a quedar espectacular. Bueno, vamos a darle a moladora, vamos a crear el lugar para el aire acondicionado, la parte grande. Vamos a ver si me sale. A ver si con esto haciéndole fuerza lo... Arre. Bueno, ahí ya pudimos sacarlo. Acá está el portagarrafa. Y ahora por ahí quedaría limpiar un poquito, ¿no? La superficie y sacar este, que quedó rebelde. Tan cerca de ahí no puede ir. No. A ver, ¿dónde lo pondríamos? Y porque necesita un espacio acá para que tome aire, ¿viste? ¿Esto es un espacio? Sí. Vamos a tener que sacar sí o sí esto, para que no moleste. ¿Qué es esto? Ese es como la ruedita que es para la casa rodante, moverla. Ah. Pero igual la vamos a sacar. Está re soldado eso. Está bastante soldado. Un brote de palta y la lechuga. ¿Lo dejo más largo que el otro o más? No. ¿Igual? Sí, zozobra igual. Zozobra. Zozobra. Estos fierros son los que nos sobraron del silo, los fierros que iban abajo sosteniéndolo en el aire. Así que bueno, los guardé todos y ahora fue el momento de utilizarlos. La verdad que valen una plata y ahora nos van a servir como soporte de la parte del aire acondicionado grande, que ahora vamos a soldar ahí, si todo sale bien. Bueno, no sé hace cuántos años que no sueldo, desde que terminé el colegio, hace unos 13 años. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Igual estamos con Gustavo, que él sabe. Pero bueno, voy a tratar de soldar yo. Así que bueno, desearme suerte. Espero no hacer macana. ¿La hago por puntos o por...? Y primero puntealo, después le hacemos la costura.
No anda. No, no te agarra porque de la pintura es aislante. Sí. A ver, ¿cómo estaba mi soldadura, Gus? Tu soldadura no agarró nada, mirá. Todo lo que soldaste, apenas un puntito de nada tiene ahí. Mirá. Todo suelto, mirá. Se mueve todo, mirá. Esa es tu soldadura. ¿Y del otro lado? Y del otro lado nada, nada. Puro agujereaste nomás, agujereaste, pero no soldaste nada. Que intente de nuevo. Bueno, tengo que seguir practicando, me parece. Vamos a probar, a ver. Segunda clase, a ver qué es lo que pasa. Puede. Patu, Se te aleja mucho el electrodo. se te aleja mucho el electrodo, tenés que mantenerlo más cerca. Se te va haciendo muy largo el arco, ¿viste? Claro, no tiene potencia, ¿no? No, pero vos tenés que acercar. ¿Y cómo salió, Gus? Mirá, eso que esta parte estaba levantada, ¿eh? Y Ahora. no es una costura linda, ni en pedo, pero bueno, soldó, podemos decir que agarró. Sí, soldó. Y del otro lado, primero hice todo agujero y después medio como que lo arreglé. Y soldó. A ver. A ver. Ahora le pasar el cepillo, limpiar bien. Ahí ya ves dónde soldó y dónde no, ¿viste? O sea, 2 puntos dice nomás. Y acá atrás también, más o menos. No, pero quedó, parece. Sí, quedó. Podría quedar mejor, pero bueno. Está practicando. Ata, vos dirás. Ah, nada, soldó. Nada. Bueno, Gus, ¿querés hacerlo vos? Pues ya no lo vamos a terminar más. Ni en diciembre, pibe. Estoy reprobado. Fua, mira lo que hiciste. Bueno, no está perfecta, pero soldado está. Pero soldado está. Ahí está. Cortamos el otro, lo cortamos por acá. Ahí va a ir un agujero, o sea, un tornillo, y acá va a ir otro tornillo. Y ahí, para no sacar este, que no tenemos disco, le cortamos ahí abajo nomás al perfil y ya queda. Así que ahí con el aire puesto, acá el jefe lo va a soldar al toque. Bueno, acá está Gus terminando. Ya hicimos los agujeros, pusimos estas gomitas que vinieron con el aire, los tornillos de abajo, de arriba, y acá, que nos quedó un poco más bajo, le pusimos unas arandelas, como para que no parezca tanto. Pero quedó flama, ¿no? ¿O qué decís? 10 puntos. Ya podemos instalar aires acondicionados a domicilio. Bueno, acá sacamos la cama cucheta, que es la que iba acá. Ya la sacamos, que iba enganchada acá y acá. Mirá, la había perdido. Y el aire acondicionado, la parte del split de adentro, la idea es que vaya acá. ¿Cómo? No sé. Ahora vamos a ver, pero la idea es que vaya arriba de la ventanita esta. Así que bueno, debe ser una suerte. Este es el soporte que sostiene el split. Acá tenemos que ponerle algo un poquito más firme. Y ahora le vamos a poner 2 más por acá, en un fierro que atraviesa todo por acá. Supuestamente, ¿dónde está el fierro? Supuestamente el fierro está, lo habíamos marcado. Está por acá, por ahí arriba. Ahí no supimos cuál era, dónde estaba el fierro, pero le apuntamos a la flecha y siempre sigan a la flecha porque muy bien salió. Vamos a ver si acá funciona la misma técnica. A ver si acá. Bien, che. 5 de 5, le pegamos los 5, le pegamos al fierro. Qué golazo. Qué grande. Después nosotros con Cande queremos cambiarle el techo, pero bueno, después veremos si lo recortamos acá, le cambiamos. Pero bueno, lo importante es que esto ya No, quede. porque vos el split lo podés descolgar. Lo descolgás. Y le recorto acá. Vos lo descolgás, hacés lo que Y listo. querés, y después lo volvés a colgar. Golazo. Ahí quedaría el split,
La verdad que teníamos miedo de que quede muy grande, pero para nada, queda joya. ¿No? Justo arriba de la ventana no ocupa casi espacio. La verdad estoy re conforme con el espacio. Y teníamos miedo también porque el techo acá tiene una curvatura que no se pueda poner. Y la verdad que bueno, fue un poquito complicado. Hay que doblar un poquito las orejitas, pero parece que encaja perfecto. Así que todos mis miedos han sido superados. Bueno, a conectarlo nomás. Y cuando se te acaba la batería. Cagó, ¿no? En el medio del fragor de la lucha se te acaba la batería. No. Bueno, le mandamos con el mío que desenchufa. A ver si el Looktop se la banca. Ah, mierda. ¿Tiene más velocidad esto? Sí. Ahí, ¿no? Está haciendo cagada, ¿no? Ya no se puede. Hasta ahí llegamos. Bueno, el agujero queda ahí. Con la sierrita. Un símbolo raro. Bueno, acá estamos terminando con el agujero. Uop. Ahí está. Ahí le mandamos acá. Un poquito de alicate. Hable que todavía falta. A ver, ustedes dicen que esto pasa por acá. Yo creo que para ahí le redondeamos un poquito acá, ¿no? ¿Ves que le dé un poco yo? No, está bien. Bueno, ahí debería andar. La verdad que da un poco de lástima agujerear la casita y hacer la bolsa, pero bueno, es necesario y va a quedar mejor. Esto se está rompiendo, pero no importa porque lo vamos a cambiar todo. ¿No, Gus? Así que a mandarle. Ya. No. Bueno, acá terminamos de poner el aire en la parte de adentro. Estamos muy contentos porque quedó. Me encanta porque es chico, es bastante chico. Tenía miedo cuando lo vi, cuando lo medí. Teníamos miedo de que sea un aparato muy grande, de que quede hasta por acá arriba o de que cubra la ventana, pero sin embargo entra muy bien y creo que no afecta visualmente la casita. El plan es después hacerle un par de muebles y todo, que después lo vamos a hacer. Y lo que pueden ver es que el centro del aire está acá, y el centro de la casita está acá. Y para contarles por qué pasó eso, vamos a ir afuera. Acá vemos que bueno, le erramos un poquito con el agujero, perdimos el manual, así que las medidas no las teníamos, lo hicimos bastante arriba, bajamos, pero incluso el agujero está bastante para la izquierda. Para que el aire quede centrado, el agujero tenía que estar como por acá. Entonces bueno, para no seguir agujereando la casita al pedo, vamos a dejar el aire como está y listo. Acá el ingeniero, ahora nos vamos a poner, okay. Me parece que yo soy asistencia nada más. Él se va a poner a conectar todo y ver si lo podemos hacer andar, ¿no? Y vamos a ver. A ver si anda, porque si no anda, uff. Se rompió, amor. Se nos perdió todo el Eso gas. no tenía Dale, que pasar. tonto. No. Esto es buenísimo que haya pasado. ¿Qué es eso? Viene inflado, la unidad interior viene inflada con aire. ¿Por qué mi papá me decía no? La unidad interior viene inflada con aire. Ajá. El aire ese lo tenés que perder, pero es una garantía que la unidad interior no perdía, ¿Quién se rompió? porque si hubiera tenido pérdida, el No salía aire nada. no tenía aire ya. Ah. Entonces es una garantía de que esto está Sano. perfecto. Acá Gus ya enroscó estas dos tuercas. Estos son los caños que compramos aparte. Quiero recalcar por las dudas que el aire lo compramos nosotros, nadie nos regaló nada, por la duda. En alguna toma por ahí aparezca la marca, algo, pero simplemente era el más económico. El aire de 2300 frigorías, me parece, es el más chiquito que conseguimos. Y era el más económico y en el lugar que mejor podemos pagarlo en cuotas. Simplemente eso. Bueno, acá ya pusimos todos los cables. Estos venían puestos ya en el aire, los de arriba y los de abajo los puso Gustavo recién, los pusimos recién. Así que le voy a sacar una foto para copiar la instalación de abajo. ¿Qué decís, Gus? ¿Tenemos futuro instalando aires? Puede andar, ¿no? ¿Cómo no? Lo único que tenemos que corregir es el agujero. Ahí quedó. Flama, todo bien conectado. Ahora vamos a conectar las maderas. Ahora vamos a conectar las mangueritas del gas. Bueno, ahí estamos viendo el tema del gas. Ahí Gus hizo un truquito. Hicimos un truquito. Controlen ustedes ahí que no
para expulsar el aire y cerrar la válvula justo a tiempo para que quede atrapado el gas y no se escape. Y parece que no hay ninguna pérdida. Acá no se escucha ni sale ninguna burbujita. De ahí arriba parece que tampoco. Estamos aprobados. Prendió. Acá tiene la pantallita y recién hizo pip. El control remoto. Ahí ya vimos todo, así que Gustavo nos dijo que hay que probarlo ahora. Hay que prenderlo. Y lo enchufé. Y no tenemos control remoto. ¿Prendió el control? Vas a tener que ponerlo más frío. Así que ahora vamos a ponerlo en on. Y ponerlo temperatura. Bajale. Sí, bajale porque no va a arrancar. Porque hace frío. Ponelo en 18. 18. Ahí está. Ahí está. ¡No! ¡Qué calidad! No. Tira aire, amor. Estamos grabando mucho. Estamos grabando. Tira aire. Quiero decir que yo en mi casa, donde vivo, no tengo aire. Así que esto es un lujo tremendo para mí. Nunca tuve aire. ¿Vos qué decís, Gus? ¿Anda? No, barbaridad. Ya empezó a tirar frío, mirá. Me parece que no me voy nada hoy, ¿eh? Me quedo acá. No. ¿Qué hiciste, amor? Ya está. Buenísimo. Subimos de nivel. ¿Está tirando frío o no? Sí, está haciendo frío. Muchas gracias, sos un crack. Bueno, acá está girando todo perfecto, está tirando viento. No vibra, no hace ningún ruido, nada. Así que me parece que estamos aprobados. Ahí Gus sigue probando a ver si no pierde, pero está todo en orden. Ah, no hace ruido. Queda en prolijar y ya estamos. No sé qué hacía con ruido. Acá el caño, mirá. Cande. Toca a mí, mirá, está helado. Bueno, acá estamos terminando. Sacamos y volvimos a poner sacamos. Lo hizo Gustavo, sacó los cables y lo volvió a poner. Porque el cable quedaba muy tirante por acá y perdía movilidad la ventana, que se abre así. Así que ya lo ordenó bastante y quedó perfecto. Después tenemos que conseguir una extensión para esta manguera, que es donde va a salir el agua. Pero bueno, la verdad que quedó muy bien. Bueno, después de trabajar, Paco y Gusti, ahora nos vamos a hacer un festín. Con la jarrita que nos regalaron de Dani Caro. Ay, qué lindo. Bueno, acá Cande está pintando ya la última parte. Este de acá tiene un regolpe. ¿Dónde? La casita, no sé por qué. No sé qué le pasó, recién por ahí lo golpeamos sin querer. Acá está el agujero cómo quedó. Y acá no quedó espacio para el portagarrafa. Así que lo que estoy haciendo es ponerlo así. Justo agarrado de acá. Acá le corté los sobrantes de fierro que tenía. Y recién acabo de hacer estas soldaduras. Que no son lindas ni ahí. Pero va queriendo. Un solo punto hice. Pero bueno, va queriendo. Ahí cuando Cande termine de pintar acá, sigo soldando. Y lo que queda es poner unos fierros rodeando esta parte del aire acondicionado. Como para que, bueno, en este pueblo la verdad que no hay robos, nada. Pero bueno, tampoco tentar al diablo, ¿no? La idea es ponerle unos fierros bien soldados para que, bueno, sea muy difícil de robar. Bueno, vamos a ver cómo quedó acá, terminado. El soporte del aire acondicionado, el soporte de la garrafa. A la vez le hicimos entre los dos con Gus esto. Esta claramente lo soldó Gus, que son unas soldaduras increíbles. Esto lo soldé yo. Y sigue todo por acá, se atraviesa por acá atrás y hasta acá. Estamos conformes con la seguridad. Se mueve un poquito porque los fierros son largos, pero la verdad que las soldaduras están impecables. Y acá tenemos la parte de arriba, o sea, la cama cucheta de la parte de arriba, que seguro el próximo finde ya voy a tratar de hacerme una puerta. Acá venga matecito, bien merecido. Perdón por el desastre, pero la casa rodante quedó impecable. Cande ya le dio 2 manos a la parte del frente y la verdad que no queda rastro de ninguna imperfección. Increíble. Del lado de los costados y atrás le dio una sola mano porque era lo que necesitábamos, pero la verdad que quedó muy lindo. Así que bueno, una genia Cande.
No sabemos bien cómo va a quedar el video, siempre que hay que hacer muchas cosas y que somos varios, es difícil seguirle el ritmo. Además hoy estábamos con cosas medianamente caras como el aire, entonces habían otras prioridades. Tratamos de hacer que el video quede lo más entendible posible, pero bueno, sepan disculpar si hay saltos o pequeñas cosas que no se entienden. Son gajes del oficio y ya vamos a ir mejorando. Pero bueno, esperamos que les haya gustado este video de full acción. Todavía hay sol, así que tal vez hagamos alguna cosita más, pero la verdad que un fin de que lo aprovechamos a full, gracias a Cande y bueno, a mis suegros que la verdad se reportaron. ¿Qué dice el patriarca? ¿Aprobado? Todo bien, aprobado.